Bueno, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar la clase de hoy. En realidad tenemos dos temas para la clase de hoy, pero vamos a priorizar uno por sobre el otro. Entiendo que el segundo contenido lo vamos a trabajar la semana que viene. Esto a raíz de que, bueno, estuve terminando de revisar las actividades de habilidades motrices básicas y en función de lo que fui, digamos, encontrando en los trabajos, me parecía importante volver a reforzar y priorizar este contenido que es muy importante, más allá de que he enviado la devolución y he colocado una introducción extensa en esa devolución, común a todos. No sé si tuvieron tiempo de leerla porque la envié ayer. La vamos un poquito a retomar y tratar de desarrollar y explicar. Pero más allá de mi participación y de la explicación de algunas cuestiones que me parece que aparecen a priori como confusiones, vamos a ver si es así o no. Eh, Me gustaría que esta sea una clase bien participativa por parte de ustedes, en donde este espíritu que tenía el trabajo de poder intercambiar y discutir en el buen sentido con compañeros eh, el tema de las actividades, en qué momento comenzar a trabajarla y de qué manera lo podamos traer, digamos, acá a la clase de hoy. ¿Sí? Así que bueno, nada, la primera pregunta es si pudieron ver si leyeron, digamos, la revisión del trabajo y siempre la primera pregunta es si hay algún error en la devolución, que ya me pasó con otro grupo y con el trabajo anterior. A veces leo tantos trabajos que por ahí me confundo, mencionando en que le faltaba una actividad y estaban y demás. Quería saber si había algún error de ese tipo. En el nuestro no, profe, por lo menos. Bien, gracias Esteban. Todos pudieron leer digamos, recibieron la corrección de la actividad y leer más o menos de qué se trataba. Sí, yo leí medio rápido, no es Sí, que profe. Bien, me puse detenidamente, porque lo leí tarde. bien. Sí, sí, la verdad que terminé ayer. eh, es muy engorroso el proceso, digamos, de revisión cuando hay tantos grupos y, y bueno, pretendo hacerlo siempre a la evolución al mismo tiempo, digamos, como para que no vayan recibiendo algunos y otros no. Entonces, como que corrijo todo y después envío todas las evoluciones. Por eso a lo mejor ahí en ese momento se me confunde algo. Pero bueno, entiendo de que no ha habido errores en ese sentido, por lo menos en este grupo. Bueno, algunas cuestiones que me gustaría que conversemos y por supuesto escuchar su punto de vista. Buen día, Milagros, ¿cómo estás? Y que tiene que ver con el primer punto, o lo vamos a dejar el primer punto, que es el cuadrito, para el final, para poder trabajarlos un poco juntos. Eh, el segundo punto, digamos, que yo hacía en la introducción general de las evoluciones, tiene que ver que evidentemente eh, yo ahí pedía tres actividades de las diferentes habilidades motrices y hay grupos, digamos, en todos los trabajos en general, digo, no en este curso en particular, hay gente que arrancó desde que los niños eran muy pequeños, es decir, en edad de 1, 2, 3 años, a actividades mayores. Y que evidentemente todas estas cuestiones las vamos a reforzar cuando veamos la parte práctica, pero está bueno, me parece, que aparezcan en, el, en los trabajos, porque a veces es muy difícil poder interpretar y poder desarrollar todos los contenidos, todo lo que uno quisiera transmitir a la hora de desarrollar un contenido. O sea, aquí han aparecido cosas interesantes relacionados a una diferencia importante, me parece, sobre todo desde el punto de vista de la gimnasia, que es el tema de poder diferenciar actividad, ejercicio y juego. ¿Sí? Eh, Esas tres palabras
que a priori parecerían son lo mismo o que tienden a lo mismo, si bien intentan transmitir contenidos y más y desarrollar y estimular los alumnos, pero en el ámbito de la gimnasia tenemos que tener un poquito de cuidado en la forma de utilización de las palabras y sobre todo la propuesta que hacemos. La pregunta es, ¿ustedes ven diferencia entre estas cuestiones, entre una actividad, un ejercicio y un juego? ¿Para ustedes son diferentes o son lo mismo? Para mí cambia en cuanto al sentido, o sea, el fin con el que se hace, con lo que se propone, digamos. Con lo que se propone. Bárbaro, Cecilia, gracias. ¿Algo más? ¿Milagros? Para mí, profe, además Bueno, del sentido, también cambia un poco la forma, digamos, de cómo se lo da. bien. El sentido, la forma, perfecto. ¿Cómo la Y el, pregunta, profe? Perdón. Les decía que en los trabajos aparecían actividades y juegos. Entonces yo digo, la pregunta es si para ustedes es lo mismo una actividad, un ejercicio o un juego. Entonces ahí estamos hablando en relación a eso que era mí. Sí, Milagros, me querías hablar, perdón. no, profe, que a lo mejor el desarrollo de una actividad y el juego y el ejercicio también es diferente. Ujú, El juego tiene reglas, un ejercicio está establecido a veces por sesiones también, ujú. eh, Por cantidad de por repeticiones. cantidad de repeticiones, claro. Ujú. Bien, bien. Me parece importante todo lo que están Y, aportando. Sí, Ezequiel. y profe, y varía la edad también la que se utiliza y con Muy bien. el fin que se utiliza cada una o el ejercicio o el juego. Ujú. Muy bien. La Profe, edad, para mí en el juego también hay un poco más de competencia, como que hay uno que gana y otro que pierde, y en el bien, ejercicio es más como un aprendizaje, digamos. O sea, en los dos obviamente, pero el ejercicio es más como analítico. bien, bien. Por ahí, por ese lado quería llegar, digamos. O sea, todo lo que han ustedes aportado es correcto, digamos. ¿Sí? En el caso de la gimnasia, y con esto no quiero decir que no debemos trabajar juegos, porque como bien decía Jeremías, el tema de la edad es importante, a pesar de que el juego lo podemos trabajar en todas las edades. O sea, ustedes tienen 20 y pico de años y hacemos un juego y se prenden más que los chicos de 6 o 7. Y hacemos un juego con adultos y se prenden. Es decir, el juego es una herramienta excelente desde el punto de vista didáctico, pedagógico, para sensibilizar, para romper el hielo. Es decir, tiene un montón de, de cuestiones que son muy importantes, ¿sí? Ahora, y con esto quiero decir que no es que en la gimnasia nunca vamos a trabajar el juego, ¿sí? Pero sí, como decían ustedes, depende la manera en que se imparte, aparece la competencia, ¿sí? Y que es algo natural en los seres humanos, competimos naturalmente, entonces, y hay algunos niños sobre todo, o algunas personas que tienen por ahí más a flor de piel esta cuestión competitiva y a veces en esa cuestión competitiva se desvirtúan algunos aspectos, por eso como decía Milagros, el juego tiene reglas, tiene maneras de ser y que muchas veces nosotros como docentes intervenimos para cuando vemos que no se está produciendo o se está produciendo algo negativo, agregamos una regla o cambiamos o adaptamos y eso está muy bien. Pero digo, en el ámbito de la gimnasia, cuando nuestro principal objetivo es brindar oportunidades y que el alumno participe, y que el alumno descubra y que el alumno de alguna manera desarrolle un fin o un objetivo específico. Muchas veces el juego puede ir en contra de eso. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, quiero trabajar la habilidad motora de la carrera, ¿sí? Entonces, de repente, para plantear la habilidad motora de la carrera, plantea un juego en donde gana el que llega más rápido. Evidentemente que el más capaz, el más rápido va a ser el que va a ganar este juego y a lo mejor en los niños, en esta cuestión de, de crecimiento y desarrollo, hay diferencias en ese sentido. Entonces el niño que va más lento o que no tiene la misma capacidad para la velocidad, en este caso de la carrera, se siente frustrado y deja de correr y deja de practicar lo que yo le venía a proponer, que era que experimente las diferentes formas de carrera. ¿Se entiende por dónde va el tema? Entonces,
el tema del juego, a veces el niño por jugar se mete en este ámbito, el niño o la persona, porque vuelvo a repetir, el juego se puede trabajar en cualquier momento, se mete en esto de jugar se va metiendo y a lo mejor recuerda y se entretiene y se divierte y un poco se va del objetivo que yo quería, vivencia, en este caso la carrera. ¿Por qué? Porque el otro le ganó, entonces a lo mejor si la carrera estaba planteada de 20 metros o de 30 metros, a los 5 metros, 6 metros ya empieza a caminar o se vuelve porque el otro le sacó mucha ventaja. Entonces deja de practicar la actividad o en este caso la habilidad que yo quería. Entonces, en el caso de la gimnasia, yo puedo incorporar juegos, no es que no, pero lo conveniente sería trabajar, y sobre todo en este contenido de las habilidades motrices, el tema de las actividades, en donde los tiempos lo va regulando el alumno, porque muchas veces cuando yo propongo una actividad, ¿sí? Digo, bueno, hay que hacer tal o cual manera, desplazarse, volvemos a la carrera, hay que correr como cada uno sepa. Y uno correrá más rápido, otro correrá más lento, otro correrá para adelante, otro correrá para atrás, otro le tomará más tiempo entender la consigna y resolverla y demás. Entonces, en esos tiempos que cada uno va interpretando la consigna, que va resolviendo, que va proponiendo, unos serán más creativos y buscarán 10.000 maneras de correr, otros correrán de la única forma que conocen o saben. Entonces, en ese tiempo es el docente el que va regulando y orientando hacia dónde vamos cumpliendo este objetivo en el caso de las habilidades motrices básicas, poder otorgar la mayor cantidad de vivencias posibles al alumno. Entonces, fíjense, del juego que hacíamos recién, de una carrera de velocidad, para trabajar la habilidad motor de carrera, en donde uno le gana al otro y de los 20 metros corre 5 y camina los otros 15, pasamos a plantear una actividad en donde vamos variando la consigna en función de buscar diferentes maneras, diferentes formas, diferentes direcciones, diferentes sentidos. Entonces, todos terminan caminando o corriendo, que era el sentido de la actividad, muchas veces. Inclusive voy tomando en las clases, yo tomo mucho lo que va surgiendo, digamos. Yo por ahí propongo, voy a decir, bueno, caminamos o corremos de esta forma. Y de repente un alumno empieza a caminar para atrás. Bueno, ahora lo copiamos él, lo hacemos como hace. Entonces eso es lo que también va enriqueciendo, le va dando el protagonismo, le va dando, y sobre todo se trabaja el tiempo que el docente determine o la cantidad de trabajo, un poco como decía Milagros, en el caso de los ejercicios nosotros lo establecemos a través de repeticiones y de series. En el caso de la actividad nosotros lo vamos viendo en función de la motivación del chico, de las variantes que van surgiendo, de la creatividad que le va poniendo el grupo, pero siempre con el objetivo, en el caso de las habilidades motrices, de lograr la mayor cantidad de experiencias, ¿sí? Entonces, en este sentido, y muy bien lo decían ustedes, podríamos decir, el juego lo podemos trabajar en todas las edades y en todos los contenidos, y tiene que estar presente, no es que todas las clases tienen que ser de actividades y de ejercicio. El juego o las actividades jugadas, porque es muy divertido, es motivador, al chico lo engancha, rompe el hielo, hace que se mueva, descubre cosas que a lo mejor a través de una actividad, un ejercicio no lo puede hacer, lo hace pensar, lo hace sociabilizarse, es decir, todas las herramientas y todas las ventajas que presenta el juego están presentes, pero cuando yo tengo que focalizar y desarrollar específicamente algunos contenidos, en el ámbito de la gimnasia debo ir a las actividades y debo ir a los ejercicios, depende el contenido y, como ustedes dijeron, las edades. En el caso de las habilidades motrices básicas, me parece que es muy importante priorizar de estos tres las actividades donde yo voy conduciendo, donde voy incorporando consignas, donde voy modificando, donde voy midiendo el termómetro de esas actividades, y los juegos. Y los ejercicios son como algo mucho más específico, como decía Jeremías, más analítico, digamos, ¿tá? Entonces, por eso yo pedía tres actividades, ¿sí? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran aportar, o se entiende un poco el sentido de esta diferencia que vamos construyendo, digamos, ustedes la van construyendo en la cuestión de su rol docente. Por ahí, en otros espacios, en otras cátedras, priorizan más a alguno que otro. En el caso de la gimnasia, me parece que es importante darle prioridad en este contenido de las habilidades motrices. Entonces, con estas tres cuestiones vamos a ir jugando siempre en función del contenido. Cuando veamos otros contenidos que son más específicos, como yo les decía el otro día, cuando
perdón, vayamos a lo mejor al tema de habilidad, de capacidades motoras, y querramos desarrollar la fuerza, bueno, a lo mejor a cierta edad o con cierto grupo de niños, en función del tipo de fuerza que se desarrolla, y esto lo vinculamos al crecimiento y el desarrollo, podemos trabajar alguna actividad o algún juego. Ahora, cuando ya tenemos otra edad de alumnos o tenemos otro objetivo para el desarrollo de la fuerza, tendremos que caer al ejercicio. Entonces, ninguno es bueno ni malo, yo siempre digo. Hay que ver el contenido, hay que ver el momento, hay que ver el contexto, hay que ver cómo lo trabajamos. Sin embargo, vuelvo al tema de habilidades motrices. Cuando planteamos el tema de habilidades motrices, yo sugiero en el ámbito de la gimnasia que vayamos prioritariamente a las actividades. Podemos incorporar juegos, por supuesto, y dejar el ejercicio para otros contenidos. No sé cuál es su opinión, si hay algo que quieran aportar en relación a esto. ¿No? Bien. En relación a este punto del juego, también le decía, cuando incorporo en el juego como metodología de trabajo, piensan las consignas, piensan la regla, como decía Milagros, pero tienen que estar atentos como docente, yo le ponía, a situaciones que se van generando. Muchas veces uno piensa que el juego se va a disparar hacia un lugar, pero termina disparándose hacia otro. Y hoy en día tenemos que tener muy en cuenta todas estas cuestiones que tienen que ver con la irascibilidad de los alumnos, con la generación de conflictos, ¿sí? En qué puede derivar ese conflicto, con el bullying, con las cargadas, con todo lo que pueden llegar a generar alguna situación de discriminación y demás. Entonces tienen que estar atentos cuando ustedes dan la consigna, cuando dan el juego, cuando van incorporando las reglas, que no aparezcan estas situaciones y tratar de minimizarlas o neutralizarlas. Por eso es importante estar atento, yo les decía ahí, a lo que aparecía en el juego. Y por supuesto esto de la competencia y la agonística, que es algo natural y que tenemos nosotros como seres humanos, digamos. La competencia es buena, la agonística es buena, hay algunos juegos que necesitan de esa agonística para que se encienda el juego y para que se ponga interesante y que sea motivador. Sin embargo, a veces, cuando queremos desarrollar un contenido, con el objetivo de querer ganar, desvirtuamos el contenido que estamos trabajando. Entonces a lo mejor comienza a aparecer ahí, por ejemplo, la adaptación del juego o la trampa, o estas cuestiones de decir, bueno, tenía que ir la carrera corriendo con un pie y por querer ganar corro con los dos pies, entonces ya dejo de trabajar el sentido que le había puesto al juego de ir con un pie, o tenía que ir con los ojos cerrados y abro los ojos, espío y hago trampa para poder ganar. Entonces el querer ganar se pone por encima del contenido o la experiencia que el docente había planteado para que el alumno viviera. Entonces, en ese sentido es lo que yo colocaba del cuidado de la competencia, ¿sí? A veces queremos ganar y en querer ganar optamos por algunas cuestiones o deriva el contenido en otras cuestiones donde no se trabaja o se pueden cometer algunos excesos, ¿sí? Algunos grupos, voy al otro punto, algunos grupos también han incorporado el trabajar esto de con y sin elementos. Esto es muy importante, me parece, porque en el contexto que estamos viviendo de las clases de educación física y por ahí muchas veces la falta de elementos, no, yo este contenido no trabajo porque no tengo elementos. Hay que buscar la manera de suplir los elementos. Muchas veces, bueno, hoy con el tema del COVID está un poco limitado el trabajo con el otro, digamos, pero yo siempre argumentaba, tenemos el mejor elemento que es el propio cuerpo y el cuerpo del compañero. Entonces, a partir de todas esas combinaciones, por supuesto que el elemento motiva, da otra perspectiva, da otra experiencia, da otra posibilidad. Y en esto de los elementos, específicamente en el tema de las habilidades motrices, tenemos que tener en cuenta la incorporación de los elementos que no se vinculen específicamente con las cuestiones deportivas, que por ahí también se les mencionaba más adelante en las correcciones. Es decir, que yo introduzca una pelota de básquet no quiere decir que solamente la vaya a picar con la mano o como se juega el básquet. Que introduzca una pelota de rugby o de fútbol o de vóley, ¿sí? Si bien por ahí se tienen ciertos cuidados, por ejemplo, la pelota de vóley no se patea, como norma general, esto
los profes de educación física les habrá tocado a ustedes cuando fueron alumnos o en algunas clases, no patee la pelota de vóley, pero porque es una pelota que no está diseñada para ser pateado para jugar al fútbol. Entonces, seguramente si la patean o juegan al fútbol con una pelota de vóley, se va a romper más rápido que si juegan al vóley. Eso tiene que ver más con esto. En el caso de las habilidades motoras, la incorporación de elementos de variadas características, texturas, tamaños, pesos, etcétera, etcétera, enriquece el trabajo. Entonces, está bueno que incorporen, si tienen, pelotas de diferentes tamaños, pesos, con textura, etcétera, etcétera. Pero digo, no incorporar o pegarse al deporte. Si yo incorporo una pelota de básquet, solamente la pico con la mano, no, también la puedo picar con diferentes partes del cuerpo, también la puedo llevar por el piso, también alguna vez le podré dar una patadita o hacer jueguito para ver que es más pesada que un fútbol o que una pelota de vóley, ¿se entiende? O sea, para tomar esta dimensión del peso. Pero digo, no encasillar en un deporte que el elemento no me condicione al trabajo solamente de lo que se hace en ese deporte. Vuelvo al ejemplo, el básquet solamente se pica con la mano. Entonces, cada vez que tengo una pelota de básquet, solamente el alumno va a ir o en una posición determinada o con una técnica específica. En el caso de las habilidades motoras, recuerde usted que buscamos que el alumno explore al máximo las posibilidades del elemento, de su cuerpo, de el intercambio con el compañero y demás. Entonces, a lo mejor la pelota de básquet la puede usar para que ruede su cuerpo por encima de ella, ya que es una pelota dura, consistente, que va a aguantar el peso, que se siente y puede equilibrarse arriba de la pelota, ¿se entiende? Entonces, claramente no es para que todas las clases se sienten arriba de la pelota porque la van a ovalar, pero vuelvo al ejemplo de la actividad. Entonces, muchas veces por ahí decimos, no, esta pelota no se usa para eso, pero porque, bueno, los profes somos un poco celosos de los elementos, nos cuesta conseguirlos, entonces, bueno, la pelota de vóley no se patea, pero no se patea porque no porque no se pueda patear, sino porque si la pateamos todos los días, en todo momento, le metemos o jugamos el fútbol en una cancha de tierra, se va a romper más rápido que una pelota de fútbol que tiene otras características, ¿sí? Entonces, el trabajo con y sin elementos es muy importante. Y por otro lado, le colocaba ahí yo la construcción de elementos, ¿no? O sea, está bueno también la utilización de lo que algunos llaman elementos alternativos, o la construcción de algunos elementos, la construcción de pelotas, de aros, de elementos que nos permitan enriquecer el trabajo, que lo construimos junto con los alumnos y eso seguramente le va a dar una mayor sentido de pertenencia, los alumnos nos van a cuidar más, si lo construyeron y es personal, se lo van a poder llevar a la casa y van a poder practicar y seguir desarrollando esa habilidad, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de cuestiones que son muy positivas a la hora del trabajo con los elementos y de la construcción de los elementos, ya sea para enriquecer la gama de elementos que tenemos en nuestro patio, en nuestra clase, o para que el alumno se vea motivado para seguir practicando las habilidades motoras básicas, ¿sí? ¿Algo que quieran agregar o aportar en relación al tema de los elementos? ¿No? No, profe. Bien. Bueno, esto por ahí un poquito más específico, pero en algunos grupos lo mencioné. Recuerden colocar siempre el contenido que van a trabajar. Cuando yo pedía imágenes, muchos compañeros colocaron imágenes y pusieron actividades locomotrices y ponían la imagen. Yo podía inferir de qué se trataba. Había un niño caminando, bueno, querrá trabajar el caminar. Pero recuerden colocar de qué se trata el contenido. El día locomotriz es caminar, o correr, o saltar, ¿sí? Lo mismo que cuando desarrollaban las actividades. A lo mejor ponían actividad número 1. El niño va a caminar por el espacio, pero ¿qué contenido va a trabajar? El caminar. Por más que en la explicación de la actividad estaba saltar la cajita de zapato, pero bueno, pueden trabajar un montón de cosas. Entonces no den por entendido de quien lee o quien interpreta no den por entendido porque en este caso, bueno, yo soy el profe y lo puedo entender y estamos trabajando habilidades motoras, entonces si la actividad dice saltar por la cajita, yo digo, bueno, infiero que van a trabajar el saltar, pero no den la posibilidad de que se infiera, sino que escriban el contenido, porque acá pueden aparecer, digamos, como a lo mejor ustedes ponen un contenido a trabajar y la actividad desarrolla otra, o es más prioritario para otro, y demás. Entonces, pueden aparecer esas cuestiones. Coloquen qué contenido trabajan en cada una de las actividades. Era en el caso de acá de las actividades o de las imágenes, ¿no?
Bien, el otro punto tenía que ver con los gestos deportivos, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando, eh, cuando uno se mueve, cuando uno plantea actividades o ejercicios o juegos, se pone en manifiesto un montón de cosas. Está, como bien decía Cecilia, depende del objetivo con que nosotros planteemos el ejercicio, la actividad o el juego. En cómo damos la consigna, hacia dónde lo orientamos, qué elemento incorporamos, el terreno de juego y todo lo demás. Entonces, estamos centrados o intentando focalizar el trabajo en las habilidades motrices básicas. Sabemos que las habilidades motrices básicas se desarrollan a edades muy tempranas y que más adelante, cuando todas estas habilidades motrices básicas estén desarrolladas o estimuladas o el alumno lo vaya adquiriendo, podemos pasar al trabajo de los gestos deportivos más específicos. Entonces, tratemos de no mezclar para que el alumno no se le haga lío. Cuando trabajamos habilidades motrices básicas, tratemos de evitar los gestos técnicos deportivos. Había algunas imágenes que colocan o algunas actividades en donde aparecía no solamente la pelota de básquet, sino un niño con la camiseta de básquet, con la zapatilla de básquet, en la cancha de básquet, en un partido. Entonces, fíjense cómo esa imagen era como muy fuerte, o con la pelota de rugby, con los botines de rugby, con la camiseta de rugby, corriendo en una cancha de rugby, para trabajar, por ejemplo, el lanzar y recibir. Entonces tratemos de no orientar estas cuestiones de las habilidades motoras a gestos específicos. Y para no ir en contra del deporte, había algunos que también colocaron destrezas de la gimnasia. La media luna, el rol, que no es lo mismo decir el rolido que el rol adelante o la media luna. Esas ya son destrezas, que ejecutan técnicamente de una manera específica y demás. Entonces, tratemos de no confundirnos nosotros como profes y de no confundir a los alumnos introduciendo gestos técnicos, ¿sí?, cuando estamos trabajando las habilidades motrices. Por eso el trabajo es muy variado. Vuelvo al ejemplo. Puedo incorporar elementos de diferentes deportes. Puedo incorporar, si vamos a la gimnasia, las colchonetas, los aparatos, por supuesto que puedo, pero no trabajar específicamente una técnica, como por ejemplo el rol adelante técnicamente ejecutado. Como había algunas figuritas que colocaban, ¿sí? Algunos ponían un nene jugando o dando vuelta en un colchón, que se iba haciendo el rolido. Eso está perfecto. Ahora ya, una foto de un libro, de un muñequito de gimnasia con todas las alineaciones correctas, ejecutando un rol adelante, ya es como que presta confusión. Para nosotros como profes y para el alumno que lo va a ejecutar. Porque cuando desarrollamos las habilidades básicas, el alumno se puede equivocar, se puede confundir, puede ejecutar no de manera correcta. Por ejemplo, vamos al rolido, vamos al rol. Puede ser que haga el rolido y se vaya para un costado, porque no está ejecutando la técnica. Está vivenciando esta sensación de que su cuerpo está girando sobre diferentes ejes. Si va a picar la pelota, puede fallar. Puede ser que pique, la agarre y vuelva a picar. Y eso en el básquet es una transgresión al reglamento. En el básquet la intención es que pique un montón de veces y la pelota, y no pierde el control de la pelota. En las habilidades motoras puede perder el control, se le puede ir la pelota, se puede hacer que la esté picando y se le va, la deja de picar, la pica más alta, la pica más baja, es decir, es otro el sentido. Entonces, acá como que se le permite de alguna manera la posibilidad de equivocarse o de fallar en el intento. Está lanzando y recibiendo, lanza y a lo mejor no la recibe el compañero, la quiere agarrar y se le cae. Eso por ahí en el deporte representa violaciones al reglamento o le hacen un gol porque se le cae la pelota al arquero, etc. En fin, las situaciones pueden ser variadas. Entonces, vuelvo a esto, lo vinculamos con el crecimiento y el desarrollo, tratemos de no incorporar gestos deportivos específicos. Sí, la incorporación de elementos, la posibilidad, y que en las habilidades motrices el niño se puede equivocar porque está aprendiendo. Es decir, si nosotros hablamos de edad de inicio de la habilidad y de máximo desarrollo, en el medio hay todo un proceso. ¿Y qué implica este proceso? Y que el niño va a aprender, o que al niño le va a salir y no le va a salir. Por eso ahí está también un poco la muñeca del docente en ir incorporando y en ir variando las consignas en el sentido de ir, que primero sean muy fáciles y después ir complejizándolas si se quiere,
o agregando dificultad para que se vaya produciendo el aprendizaje, porque si partimos siempre de consignas fáciles, el niño lo puede resolver y bueno, no hay nuevos aprendizajes, entonces vamos complejizando, vamos agregando elementos, le cambiamos la distancia, le cambiamos, hay un montón de cosas que yo puedo ir incorporando a la consigna de la actividad o del juego, si le elegí el juego, en donde se le vaya poniendo un poquito más difícil y eso le obligue a ajustar, a buscar nuevas alternativas, a nuevos caminos y demás, que es lo que en definitiva va produciendo los aprendizajes por un lado, y por otro lado le va permitiendo, digamos, este proceso de desarrollo a llegar al máximo desarrollo. Entonces después, eso a lo mejor después se transformará en un gesto deportivo o en una habilidad que tiene unos sobre otros cuando se ponen de manifiesto en los diferentes deportes y demás. Vamos al tema de conducir. No todos conducen la pelota como lo conduce Messi o cualquier jugador de fútbol profesional. Y, sin embargo, Messi alguna vez empezó con la habilidad motriz de empujar la pelota y que no se le vaya el pie. ¿Sí? Entonces, el gesto máximo de perfección de esa habilidad, bueno, es la conducción y que no la pierde y que resuelve y que incorpora. Lo mismo pasa en el resto de los deportes, en el básquet, en el vóley. Entonces, las habilidades motoras derivan, sí o sí, en estos gestos deportivos específicos. Y en donde, mientras mayor cantidad de experiencia, mientras mayor aprendizaje haya y demás, lo van a poder, y el talento propio, por supuesto, por eso aquí estaban estos conceptos de crecimiento, maduración y desarrollo, mientras más de eso haya, mayor dominio del gesto deportivo, ¿sí? Vuelvo a este ejemplo de incorporar los gestos deportivos a muy temprana edad, que hablamos un poquito al principio con el juego y demás. A veces en incorporar el gesto deportivo el chico no le sale y se frustra, ¿sí? Entonces, y deja de practicarlo, deja de buscar, deja de experimentar, deja de pensar otra manera de hacerlo, porque la pelota de básquet se pica de una sola forma y no, el fútbol no se lleva de una sola forma, etcétera, etcétera. Entonces, esto de incorporar los gestos deportivos, no nos apuremos, estamos en el contenido de habilidades motrices y el sentido y el objetivo es otro. Bueno, me gustaría escucharlos a ustedes, a ver su opinión hasta acá. La veo a Milagros ahí que está tomando notas, me parece muy bien. O estará haciendo un crucigrama, no sé. No, profe, estoy tomando nota. Muy bien. Bueno, bárbaro. ¿Alguna apreciación, algo que quieran aportar, chicos? Recuerden que estamos en un taller, que es un embole a través de la computadora, pero la interacción... A mí Sí, Luis. me parece muy interesante eso y nada, algo que es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? A edades tempranas no especificar a nuestros alumnos en algún deporte y brindarle una gama bien amplia de ejercicios y primero lo básico, las habilidades motrices básicas, y nada, y después ya cuando ya adquirieron estas y le brindamos una gran variedad con, como usted dice, distintos elementos, distintos tamaños. Ahí sí, cuando son más grandes ya sí poder especificarse en el deporte que quieran, pero muchas veces, por ejemplo, a los 6 años, 5 años ya pone categorías de fútbol, de clubes o qué sé yo, y nada, y no me parece que capaz se limita a otros deportes o solo desarrolla ese tipo de habilidades cuando se está perdiendo en muchos otros. Correcto, Luis. Por eso yo también incorporaba un poco el material de la iniciación deportiva, porque está muy de la mano, o sea, más allá de que al niño le guste algún deporte en particular, y no está mal que así sea y que lo practique, pero está bueno, vos tomaste por ahí el fútbol, ¿no? Se da mucho, digamos, en el caso del fútbol, pero la incorporación de las categorías, la competencia a temprana edad, la incorporación de elementos técnicos muy específicos o de la vestimenta, los botines, por ejemplo. No tenemos en nuestro país canchas. Primero que al chico le crece el pie, digamos, cuando el niño está creciendo, está en ese proceso de crecimiento, le crece el pie. Entonces, la familia por ahí no tiene para comprarle 2 botines al año, ¿sí? Entonces le compran uno o medio grande para que le dure todo el año, o lo sigue usando chico,
la cancha y el terreno no está preparado para la utilización de ese tipo de calzado, su estructura anatómica tampoco y demás, entonces aparecen lesiones, se lastiman, corren mal, pisan mal, y están en un pleno proceso de desarrollo. Entonces fíjense, lo traslado para no caer para no ser antifútbol, digamos, pero digo, es donde por ahí se ve, pero en el básquet pasa lo mismo, le compran a los chicos esa zapatilla de la NBA que pesan 452 kilos, las botitas, con cámara de aire, que son pensadas para un jugador profesional, no para un niño que tiene 7 años que juega en Mosquito, en la división Mosquito del club del barrio, ¿sí? En donde la cancha no es un piso flotante, sino que es un contrapiso o un piso de baldosa que el chico se tropieza más porque parece la zapatilla de los payasos, sabieron que le quedan grandes y se tropiezan porque le quedan largas para jugar. Entonces, hay un montón de otras cosas que trabajar y desarrollar antes, por ejemplo, la incorporación esta de la vestimenta, ¿sí? Y de la especialización. Y toda la especialización va yendo por ahí, como decía Luis, bueno, por ahí el chico se pierde de desarrollar o de conocer otras habilidades u otros deportes porque lo encasillaron y le enseñaron solamente esa manera. Acá estamos hablando del club, pero en el contexto de la clase de educación física, muchas veces pasa lo mismo. Al profe o a nosotros nos gusta, o el espacio que tenemos es tal o cual cancha, y bueno, desarrollamos ese deporte solamente, y a lo mejor le brindamos o lo dejamos al chico sin la posibilidad de que conozca o experimente otras posibilidades en el ámbito inclusive del deporte, ¿no? Profe, me hace acordar a mí, al colegio de que iba en el secundario, que la profe de gimnasia, divididos obviamente, hombres y mujeres, nos hacía siempre jugar al vóley, siempre nos hacía jugar al vóley o hacer cajón. Era lo único que nos hacía hacer, lo único. Y nosotros veíamos que los chicos hacían fútbol, hacían atletismo, hacían de todo, hacían. Y eso, bueno, no sé por qué pasa eso, que muchos recaen en siempre hacer lo mismo, que les interés de la profesión o... Sí, yo creo que por ahí debe haber muchos factores. A lo mejor tiene que ver con el grado de especialidad o digamos, de gusto, con la experiencia en el mismo profesorado. A lo mejor usted todavía no han tenido algunos deportes. A lo mejor esta es una cuestión, me van a matar los profes de deporte, pero cuando yo cursé, lo voy a plantear en aquel tiempo, cuando yo cursé, vóley era una materia un poco filtro, digamos. Nos llevábamos vóley, nos rendíamos y no nos podíamos recibir porque no aprobábamos vóley. Entonces a lo mejor muchos, o también lo traspaso a compañeros que conozco, colegas, lo mismo pasaba por ahí con la gimnasia como deporte. A muchos nos costaba porque nunca se habían subido a un aparato, ¿sí? Hasta los 20 y pico de años, y las exigencias a lo mejor de los profes que estaban en ese momento eran muy grandes y terminaban odiando la gimnasia, o odiando el vóley, o odiando la natación porque no les salía, porque las exigencias Entonces a lo mejor también tiene que ver con eso que pasa también aquí en la formación, digamos, durante el trayecto de formación. El profe termina entendiendo que es muy difícil, que es muy complejo, que no le sale, y entonces después no lo transmite a su alumno, ¿sí? No hay problema, Nicolás. Entonces, bueno, digo, los factores pueden ser muchos, pero está muy bien esto también que vos traes, Milagros, de esta cuestión que hoy está muy presente, de la cuestión de género. Nosotros cuando cursábamos el profesorado, por ejemplo, había materias para varones y materias para mujeres. Yo creo que les comenté la experiencia de que, en el caso de la gimnasia, por ejemplo, cuando hacíamos la gimnasia de tercer año, que era el deporte, nosotros teníamos solamente los aparatos de varones. Y cuando yo tuve que empezar a trabajar, me encontré con que tenía 2 varones y 46 nenas. Salí corriendo al gimnasio, fui a buscar a mi profe, a decir, profe, ¿qué le enseño a las nenas? Y yo había tenido mi formación, y nos pasan hockey, por ejemplo. Nosotros los varones no tuvimos hockey, porque nos dan rugby a los varones y hockey a las mujeres. Bueno, esto también pasa hoy con algunos deportes o con el fútbol, ¿no? Gracias a Dios esto está cambiando, pero ¿por qué no le podemos enseñar fútbol a las mujeres, o no podemos trabajar en el contexto de la clase de educación física, habilidades motrices que se trabajan en el fútbol, también para las chicas? Y no, fútbol para los varones, vóley para las mujeres, ¿no? Esto de sectorizar los deportes o las actividades. Y en definitiva, el desarrollo motriz debería ser, desde nuestro punto de vista como profes,
darle las posibilidades a todos, ¿no? Entonces, bueno, esto, cuestión de género, está cambiando un poco. De hecho, bueno, ya hay hasta algunos deportes que lo trabajan profesionalmente, muchos clubes, en el caso del fútbol y demás. Pero está muy bueno lo que decís, Milagro, y lo que traes, de esto que te pasaba como experiencia en el colegio. Y bueno, la idea sería que ustedes como profes de educación física no repitan por ahí esos modelos que se fueron dando en el contexto de la actividad física. Voy a los deportes, pero también caigo a la gimnasia, ¿no? Hay mucha gente que los profes de gimnasia le hemos hecho a lo mejor odiar la gimnasia y no la dan en la escuela. Entonces digo, también me hago cargo porque, bueno, no es mi intención y he trabajado siempre para que eso no sea así, pero a lo mejor puede haber ocurrido en algún caso. Entonces los factores son múltiples, pero está bueno esto de poder dar oportunidades. En este contenido específicamente tenemos una gran posibilidad los profes de educación física, ¿no? De no caer en eso. Aunque el club sea de fútbol, ¿no? Porque esto yo también lo discuto, o sea, lo discuto en el contexto de la clase de educación física y lo discuto también en enseñanza de los deportes. Yo por ahí charlando con algunos, un muy amigo mío que es técnico de fútbol, le decía, el día que vos enseñes fútbol desde la gimnasia te mando a mis hijos para que practiquen ahí. Es decir, esto de trabajar las habilidades, aún esté en un club de fútbol, ¿no? Pero no, parece que en un club de fútbol solamente le tengo que enseñar a jugar al fútbol. Y después se encuentran este mismo colega que es técnico de fútbol, dice que trabaja con los clubes de primera división en Córdoba y demás. Sí, los jugadores de primera no saben correr, no saben saltar, no saben cabecear, y bueno, pero porque no trabajaron esas habilidades. Especificaron muy técnicamente un puesto, una posición, un gesto a una edad y se perdieron un montón de otras cosas. Entonces, por eso yo un poco lo gasto y le digo, el día que vos trabajes el fútbol desde la gimnasia, yo te mando a mis hijos para que practiquen con vos. Entonces, ese un poquito sería la propuesta o el desafío, ¿no? Por eso digo, en el contexto de la educación física y también en el contexto de los deportes, depende de la edad, depende del momento, depende de los objetivos que tenga el lugar donde están trabajando. Bien, no sé si alguien más quiere aportar algo. Profe, a mí me pareció que estuvo muy bueno cuando dijo que además de trabajar con elementos, también hay que saber trabajar con el cuerpo de uno y con el cuerpo del compañero. Uh-huh. Porque por ahí estamos tan acostumbrados a trabajar con elementos que no conocemos nuestro cuerpo, nuestras limitaciones, nuestras destrezas, todo. Y nada, como que faltaría un poco de eso, me parece. Un poco la gimnasia, digamos, de alguna manera intenta esto o intenta estimular esto, ¿no? Porque además ustedes piensen que estamos, en tema de las habilidades motoras, estamos trabajando en un proceso de desarrollo del niño y en donde el cuerpo del niño va cambiando. A lo mejor su cuerpo que ya no cambia más, o en realidad puede cambiar porque pueden aumentar de peso, pero digo, no crecen en altura, ya se ha estabilizado ese tema. Entonces todos los aspectos coordinativos, las cuestiones vinculadas a estas cuestiones, el chico va descubriendo y redescubriendo constantemente su cuerpo. Tiene más fuerza, es más veloz, es más lento, salta más alto. Entonces por eso es importante la edad de inicio de la habilidad motriz y el máximo desarrollo. Y como yo les ponía en la evolución del cuadrito, que ahora vamos a ir a trabajar sobre eso, es importante tener en cuenta las cuestiones de crecimiento y desarrollo, porque yo no puedo apurarme, digamos, si el chico todavía no está preparado, ¿sí? Y tampoco me puedo dormir en los laureles y quedarme siempre con la misma actividad si va produciendo un desarrollo. El chico de un año a otro, el cuerpo creció, cambió, aumentó en altura, aumentó en talla, tiene más fuerza, aparecen hormonas que antes no estaban, etcétera, etcétera. Entonces es importante vincular estos conocimientos y estos contenidos, ¿sí? Y lo que un poco decía Mateo, esto del trabajo del propio cuerpo, es muy importante porque el cuerpo del chico va cambiando. A lo mejor en eso ustedes no lo tienen tan presente porque ustedes como jóvenes, digamos, ya han finalizado prácticamente su proceso de crecimiento y ya tienen un cuerpo relativamente estable. Pero el niño, imagínense, desde los 4 o 5 años que estamos en la escolaridad, hasta los 12, 13, 14, 18 que se va de la escuela, fíjense todo el proceso de crecimiento y desarrollo que se produce ahí. Entonces, el cuerpo va cambiando, no es lo mismo el cuerpo a los 6, que a los 7, que a los 8, que a los 9, que a los 10. Estamos hablando de un niño. Por eso es importante que yo menciono mucho el trabajo del propio cuerpo en ese sentido. Gracias, Mateo, por el comentario. Bien, antes de pasar al primer punto, que es el cuadrito,
hay algo que yo me olvidé poner en la evolución general y que ha habido mucha confusión, inclusive hasta en la manera que lo consignaron y lo escribieron, en el tema de las habilidades no locomotrices, de equilibrarse, ¿sí? Muchos referenciaron en las actividades y pusieron actividades no locomotrices, equilibrio, y desarrollaron una actividad de equilibrio. Y acá tenemos que diferenciar. Una cosa es la capacidad motora del equilibrio y otra es la habilidad motora de equilibrarse. Evidentemente interviene el equilibrio, porque si yo no tengo equilibrio, cuando quiero equilibrarme, caigo, o pierdo el control, pierdo la estabilidad. Pero el equilibrarse es la acción, ¿sí? Y el equilibrio es la capacidad motora, que permite no esta acción. Entonces, cuando nosotros trabajamos la habilidad motriz, sobre todo deberíamos trabajar, todavía no hemos visto las capacidades motoras, pero hay una diferenciación en el equilibrio del equilibrio estático del equilibrio dinámico, ¿sí? Es decir, cuando yo voy constantemente perdiendo el equilibrio, entonces el equilibrarse sería esa acción que yo genero con mi cuerpo, con mis músculos y demás, para poder recuperar el equilibrio y no caerme, por ejemplo. Entonces, la habilidad motora es el equilibrar o el equilibrarse. Estaría más vinculado a lo que sería el equilibrio dinámico. Y muchos pusieron inclusive habilidad motriz, no locomotora, equilibrio, y plantearon un ejercicio de equilibrio estático. Y no estaría respondiendo el contenido de la habilidad motriz, ¿sí? Es muy fina la aclaración, pero me parece que es importante. El equilibrarse es la acción. Es cuando yo pierdo el equilibrio y bueno, ¿qué acción, qué mecanismo pongo en juego desde mi percepción hasta mi ejecución para poder recuperar ese equilibrio? Entonces sí, está bien los que pusieron, por ejemplo, la locomoción sobre algún obstáculo móvil. O sea, yo piso algo que se mueve y evidentemente tengo que poner en juego mecanismos que me vuelven a equilibrarse. El detenerse, el saltar y el girar, o sea, el perder el equilibrio y las acciones que ponen en juego el volver a recuperarlo. Eso sería el trabajo de la habilidad motriz, ¿sí? Entonces, pero algunos lo mencionan directamente como equilibrio, o remitieron solamente a actividades de equilibrio estático. Entonces, el equilibrio estático por sí solo no trabaja la habilidad motriz de equilibrarse, ¿sí? Esto lo quería aclarar porque en algunos casos aparece. Bien, y vamos al primer punto para cerrar, que era el cuadrito, ¿sí? En general, todos los grupos, y cuando digo todos los grupos, los 3 cursos que yo tengo, han sido un poquito mezquinos en el desarrollo de las habilidades. ¿Qué quiere decir con esto? Han colocado bien el inicio de las habilidades, ¿sí? Pero lo han limitado solamente hasta los 6 y 7 años, como que ahí es el máximo desarrollo, o han planteado los 3 o 4 y el máximo desarrollo a los 7 o 8. Entonces yo les ponía, a la mayoría de los grupos que lo han planteado, sobre todo de las habilidades locomotrices y no locomotrices, ¿sí? Vamos a centrar en estas dos, que todos arrancaban ahí al año, 2 o 3 años, depende de la habilidad, y finalizaban a los 5, 6 o 7 años, el máximo desarrollo. Entonces yo les ponía ahí, vincúlenlo con el contenido anterior que vimos de crecimiento y desarrollo. El niño a los 6, 7 años todavía está en proceso de desarrollo, o hay habilidades que no pueden estimularse al máximo ahí porque todavía su desarrollo no se completó, como puede ser, ya voy a compartir pantalla y vamos a ir al cuadrito como para que podamos ir diferenciando y construyendo juntos. Entonces, el máximo desarrollo de la mayoría de las habilidades locomotrices o no locomotrices se da alrededor de los 8 o 9 años, ¿sí? Porque también tiene que ver con esto de que el cuerpo del niño va cambiando, va estructurando su esquema corporal, va creciendo, va aumentando la talla, entonces el máximo desarrollo comienza a aparecer ahí, pero también se extiende en el tiempo, es decir, que no queda solamente en los 8 o 9 años, porque después podemos ir avanzando ya hacia habilidades un poco más específicas o más finas, ¿sí? Que después derivarán en las partes técnicas. Entonces los aspectos técnicos de la mayoría de las habilidades comienzan a afinarse, a desarrollarse alrededor de los 8 o 9 años, en el caso de las locomotrices y no locomotrices. Y en el caso de las manipulativas pasa un poquito al revés, es decir, empiezan un poco más tarde, porque si bien el niño desde que nace manipula elementos y objetos, pero por ejemplo el lanzar y recibir tiene que ver con un montón de construcciones espaciales
de leer trayectorias, de entender del tamaño, del peso del elemento y demás, de la distancia, de la fuerza que tiene para o no para lanzar. Entonces, como que el máximo desarrollo de esa habilidad comienza a darse alrededor de los 12, 13 años. Por ejemplo, el lanzar recibir, te digo, de las manipulativas, ¿sí? Entonces, las locomotrices y las no locomotrices comienzan en edades tempranas, más o menos su máximo desarrollo, depende de la habilidad, ya vamos a ir al cuadrito nuevo, como les decía, voy a compartir pantalla, alrededor de los 8 o 9 años, pero después tienen que continuar su máximo desarrollo, ¿sí? Porque van a derivar en aspectos técnicos. Y las las manipulativas, perdón, empiezan un poquito más tarde a desarrollarse como habilidad, porque por ejemplo cuando nosotros trabajamos en lanzar y recibir, el niño primero lo hace solo, ¿sí? Entonces yo le digo, por ejemplo, lanza y recibe un objeto en el jardín de infantes, 4 o 5, y lanza la bolsita de arena o la pelotita de plástico, y la va a lanzar y la va a recibir cerquita. Cuando yo ya le digo, bueno, a ver quién puede lanzar lo más alto o lo más alto posible, y ya cuando lo lanza lo más alto posible seguramente no la atrapa. Entonces ahí es donde se comienza a perfeccionar la habilidad. Y lo mismo pasa cuando incorporo el otro, el compañero. A lo mejor primero lanza y recibir se ponen cerquita para tener éxito en esa actividad, y después yo cuando comienzo a alejarlo ya intervienen otros factores. La lectura de la trayectoria, la movilidad del brazo, la experiencia para lanzar, el peso del objeto, el poder atraparlo, el tener miedo o no de atraparlo. Hay chicos que tienen miedo de recibir un objeto. Y en vez de agarrarlo, se atajan. Entonces, bueno, hay un montón de factores que intervienen. Por eso las manipulativas, el desarrollo es a posterior, ¿sí? No sé si ustedes después de la devolución lo pudieron ver, o por qué lo pensaron, digamos, todo ahí entre los 6 y 7 años, que fue la mayoría que puso el grupo. Mientras ustedes me van contando, yo comparto la pantalla. ¿Por qué pensaron, digamos, que podían ser ahí entre los 6 y 7 años la mayoría de los trabajos? Voy a ir acá a un grupo, por ejemplo, como para mostrarle también lo que hicieron los compañeros en cuanto a cómo lo representaron, ¿sí? Por ejemplo, este grupo plantea el caminar a partir del año, que es más o menos cuando empieza, y el máximo desarrollo de los 3. Entonces yo les planteaba, por ejemplo, esto que les contaba de los chicos que tenían 12, 13 años, que fuimos al río y que no podían caminar de una piedra a la otra porque se caían. Esta habilidad de caminar no finalizaría a los 3 años. Imagínense cuando nosotros lo tomamos en la escuela, a los 4, 5, 6 años en el nivel inicial, hay un montón de cosas que nosotros podemos seguir trabajando. Entonces el máximo desarrollo de esta habilidad debería extenderse. Pero en realidad tomo esto porque de la manera que los compañeros lo han representado, ¿sí? El deslizarse. Vamos a trabajar un montón de cuestiones del deslizarse, del rodar, que tiene que ver con las destrezas, que aparece mucho más adelante. Es decir, para poder aprender las destrezas, el alumno tiene que deslizarse, tiene que rodar, etcétera, etcétera, y aparece mucho más adelante. El trepar, si bien puede aparecer en estas edades, pero también va mucho más adelante porque tiene que ver con el desarrollo, con la maduración de algunas cuestiones, de algunos componentes musculares, de la fuerza y todo lo demás, que sí o sí va a necesitar fuerza para estar colgado en un trepador. O sea, fíjense, imagínense, acá lo han puesto 0, 1, 2, 3, a los 4 años. Imagínense a los 6 años, el chico cuánto puede estar suspendido en un trepador. Tiene mejor 1 o 2 manijas del trepador. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza, se cae. Y sobre todo si le sumamos que por ahí algunos trepadores tienen, no es la misma la distancia que debería estar las manijitas o los cañitos a los 6 años que a los 7 años que a los 4 años. Deberían estar más cerca primero y más lejos después. Sin embargo, la plaza está todos para en la misma distancia, entonces a lo mejor el que tiene 4 o 5 años no llega a pasar más de 2 barrotes, por ejemplo, en esta actividad, ¿no? de ir avanzando. Y el que tiene 8 o 9 le queda muy chico, entonces, y ahora los 8 o 9 ahora es más pesado, entonces por ahí tarda menos que antes era más ágil. Entonces fíjense cómo esto se va poniendo. Bueno, acá lo han representado con otro color y se han extendido un poquito en las manipulativas, ¿no? Pero bueno, me gustaría escucharlo a ustedes. Acá también hay otro que ha optado por los colores y también ha sido como muy
ha finalizado la mayoría de las habilidades en los 5 o 6 años. ¿Por qué han pensado de esto, digamos? ¿O por qué les parecía que el máximo desarrollo podía estar acá? Los escucho, no los veo. Es que comparten pantalla. Para mí, profe, nos dejamos de ver también, va en mi caso con mi grupo, por la experiencia que tuvimos y esas cosas. Pero sí, tiene razón en eso que dice de que no por ahí termina en este tiempo tan corto, sino que se puede tomar más allá del tiempo que teníamos pensado. Y que inclusive se puede retomar, porque usted a lo mejor la trabajan en tercer grado, y les vuelvo a repetir, el cuerpo de los alumnos de cuarto y quinto es otro, entonces la pueden retomar y ahí complejizan un poco más la actividad, aumentando la distancia, aumentando los recorridos. Bueno, hay un montón de maneras, depende de la actividad, esto es muy general. Y me quedo en esta de conducir, que yo no se le hacía la devolución a este grupo, creo, no, sé, no recuerdo si había otro grupo que lo había puesto, pusieron el conducir como a los 14, y yo les decía, no tiene que ver con conducir un auto o conducir un vehículo, sino que el conducir es el trasladar un elemento. Entonces, fíjense, recién empezaron a trabajar a los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 años. Y sin embargo puede conducir una pelota, un elemento, llevar, cuando juegan al hockey, por ejemplo, para permitir, yo estoy diciendo no hacer gesto deportivo, pero tomar un palo y empujar una pelota, es conducirla, digamos, llevarla en el pie, llevarla con la mano, en fin, la habilidad de conducir no tiene que ver con conducir un vehículo. Sí, habíamos visto claramente que puede ser esto de una bicicleta, un monopatín, bueno, todos estos elementos que hay, un patín, todos estos elementos que hay hoy, que también podrían estar vinculados al transportarse, digamos, ¿no? Pero bueno, no hace referencia a esto de conducir un vehículo, ¿no? Bueno, diferentes maneras que han buscado los compañeros de graficar, y me quedo con este. Fíjense cómo los compañeros, si bien no han marcado o no han diferenciado inicio y edad máximo de desarrollo, pero han extendido toda la... tanto con el timbre. Un segundito que... Se enoja la pupi cuando tocan el timbre. Ya les voy a mostrar a la pupi. No ver lo que es. Persona. Bueno, les decía en este cuadro, acá ya lo perdí, ¿dónde estoy? Acá estoy. Los compañeros han marcado la edad de inicio y el máximo desarrollo y lo han seguido trabajando, digamos, no sé si hay alguien de este grupo, aparecen por acá los nombres, o alguien identifica el trabajo. Góngora, Julieta, Picote, Sofía y Torres, Leonel. ¿Hay alguien de ese grupo presente? Son de otra comisión, me parece, profe. Ah, bien, perdón. Bueno, pensé que eran de... Fíjense cómo han marcado el inicio y lo han seguido trabajando el desarrollo, ¿sí? Porque acá irán variando, como les decía, las consignas, el elemento, las actividades, etcétera, 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 ¿sí? Entonces fíjense cómo han incorporado la habilidad y la han seguido trabajando. En algunos casos, bueno, se han quedado también. Pero un poquito, esta sería la idea del cuadro, digamos, ¿no? El inicio y el seguir trabajando el desarrollo de las actividades. Profe, Sí, tengo una duda. Milagro. Porque hay un momento en el cual nosotros a los alumnos le vamos a incorporar o le vamos a presentar una nueva habilidad motriz, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, que le presentemos el salto, ¿no? Sí. Con un pie, con dos pies, como quieran hacerlo, ¿no? Sí. El desarrollo puede ser durante toda su vida también. No, quiero decir que no, como que no me cierra que hay un momento que inicia y un momento que se acaba de desarrollarse. Sí, en realidad está bien la pregunta y la duda, Milagro. En realidad nosotros seguimos aprendiendo, ¿sí? Y seguimos desarrollando habilidades. Yo puedo aprender a tocar el piano a los 48 años, ¿sí?
o aprender un idioma, o aprender un gesto, un movimiento. Estará condicionado con la posibilidad de acceder a las experiencias y con algunas capacidades que estén o no presentes y demás. Cuando nosotros hablamos de máximo desarrollo es desde el punto de vista del sistema nervioso central, cuándo está preparado y a partir de cuándo podemos seguir estimulando. Y la idea claramente sería seguirlo trabajando siempre, porque siempre podemos mejorar la fuerza, por ejemplo, para mejorar el salto o mejorar la técnica, ¿sí? Entonces el máximo desarrollo sería decir, bueno, a partir de esta edad comienzo a trabajar, ¿sí? Y a partir de esta otra edad es el momento en donde a partir de acá puedo continuar y buscar el grado máximo de desarrollo, pero sí está bien lo que vos planteas de la idea de seguir trabajándolo constantemente. Lo que yo les planteaba ahí, es decir, la ley del tren perdido. Se llaman etapas o fases sensibles, donde hay una habilidad o una capacidad que es mucho más fácil de desarrollar o desde el punto de vista del sistema nervioso en ese momento que en otro. Si yo no lo estimulo, no desarrollo ahí, hay cosas que, por más que la aprenda más adelante, no la voy a aprender o no la voy a desarrollar de igual manera. Por eso, ni dormirse, ni apurarse, digamos. Esa un poquito sería la idea. Pero es correcto lo que vos decís, es que yo puedo seguir estimulando una habilidad o desarrollándola al máximo. Por eso le planteaba, a partir de los 8 o 9 años el máximo desarrollo, pero después seguirla trabajando, ¿sí? No buscar el máximo desarrollo a los 6 o 7, como lo planteaban, se quedaban en los 6 y 7, y como que ahí el máximo desarrollo. No, en realidad se siguen trabajando, ¿sí? Y tiene que ver con esto, con la posibilidad y con que el cuerpo va cambiando, va creciendo, pero sí puedo seguir claramente toda la vida, digamos, y de hecho esa sería un poco la idea. Como bien vos decís, yo parto o la idea sería partir de decir, bueno, a ver qué saben o dónde están en relación a esta habilidad y conocen, bueno, a ver cómo pueden saltar, qué saben de saltar. Entonces a partir de ahí incorporo, bueno, no utilizan todos los segmentos, o caen mal, o no utilizan el impulso de los brazos, y a partir de ahí voy desarrollando estos aspectos por ahí que son un poquito más técnicos y que le pueden ayudar a que salte más lejos. Pero que a lo mejor en este año en particular llega hasta ahí nada más. Tendré que esperar que tengan más fuerza para que ese salto sea más efectivo, por ejemplo. Por eso lo retomo, ¿sí? El año siguiente lo retomo porque ahora ya tiene más fuerza, o porque ya están las cuestiones hormonales que le permiten, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso digo, la idea es comenzar a trabajarlo y ir retomándolo a medida que lo tenemos en la escuela, en el club, en diferentes edades. Pero está muy bien lo que planteabas, Milagros. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? No sé, Mateo, si querías plantear algo. Me parece que te abriste el micrófono. No, profe, o sea, como que hay que decir que las habilidades motrices, las que planteemos, las que trabajemos, hay una gran parte, después seguramente se transformarán en destreza o en gestos deportivos, depende de lo que haga el alumno, digamos. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de máximo desarrollo es de la habilidad motriz. Después se transformará en una destreza, o como en un gesto técnico, como decía Mateo. Y bueno, ahí ya, pero y siempre va a seguir aprendiendo, porque siempre, mientras más experiencia tenga, mejor resolverá, aparecerán cosas nuevas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Vamos a dejar de grabar.